epístola. Gloria a Dios. Ya hemos predicado bastante. Y hoy toca en turno el capítulo 5, versículo del 1 al 7. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar, que Dios sea con nosotros. Santo, en el nombre de Cristo te alabamos y te damos toda la gloria y todo el honor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor, y rogamos que cada uno sea ministrado hoy a través de ella y a través de tu Santo Espíritu. Sé con nosotros, nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Los versículos 1 al 7, hermanos, vamos a utilizarlos hoy para de allí el mensaje. El apóstol Pedro escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganar esta, sino con ánimo pronto, no como señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exalte cuando fuere tiempo. Palabra de Dios, de Dios. Hermanos, nuevamente tengo que mencionar, hablando en un contexto general de la carta, que uno de los temas principales es el padecimiento por Cristo. ¿Sí? Recordemos que el apóstol Pedro se dirige a hermanos y a congregaciones, ¿sí?, que habían sido expulsados de sus países por causa de la persecución. Y enfáticamente cuando Nerón estaba, el emperador Nerón, ¿sí? El mensaje gira en torno a ello, pero el apóstol Pedro ha dicho que debemos padecer siendo cristianos, haciendo el bien. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios a pesar de los padecimientos. Ha hablado acerca de Cristo, supremo ejemplo de conducta perfecta y servicio perfecto, a pesar de los padecimientos que Él experimentó. Ha hablado acerca que debe tener el cristiano que padece por Cristo, aún padecimiento, el gozo que debemos tener por el fruto mismo que produce el padecimiento en el cristiano. Amén. Todo ello debe cambiar nuestra cosmovisión, sufrimiento en nuestra vida como cristianos. Recordemos que todos sufrimos en este mundo, ¿sí? Pero hay diferente tipo de sufrimiento, diferente propósito y diferente recompensa. Los que son de Cristo debemos sufrir por Cristo. Es parte de nuestra. Pero los que sufrimos según la voluntad de Dios, hay un propósito maravilloso que es la perfección
la madurez espiritual de cada creyente, el buen testimonio de los incrédulos y la gloria de Dios para culminar. El propósito de creyentes es muy diferente. Van a sufrir aquí en este mundo, ¿verdad? Y si no se arrepienten y van a Jesús, sufrirán en la eterna perdición, en el lago de fuego. Así es que conviene estar predicando el mensaje del Evangelio. Urge predicar el mensaje del Evangelio para los que no son de Cristo, tengan la oportunidad de acercarse a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 1 del capítulo 5. A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro comienza a introducir el tema de los ancianos deben pastorear a las diferentes iglesias a la cual se dirige y escribe el apóstol Pedro. ¿Sí? Vamos a entrar al asunto del pastoreo de las congregaciones. Lo primero que encontramos son los títulos que el apóstol Pedro utiliza de alguna humildad, pero también con el propósito de sentar, hermanos, la autoridad apostólica, la cual tenía para que su enseñanza fuera totalmente recibida. ¿Estamos? La enseñanza de Pedro era respaldada por Cristo mismo y por la experiencia de Pedro que tuvo con el Señor Jesús cuando estuvo en carne, ministrando esos 3 años aproximadamente y predicando el Evangelio. El apóstol se presenta como anciano. La palabra en griego es presbíteros, ¿sí? Y tiene que ver en este contexto no solo con los mayores de edad, con los líderes de las diferentes congregaciones. Ustedes saben bien, es más, el pasaje utiliza 3 términos para dirigirse a personas que tienen la función de pastorear a la iglesia. El apóstol Pedro se presenta como anciano. Después va a aparecer otra palabra que tiene que ver con el pastoreo, esa meneo, poimen, que significa pastor. Y luego va a aparecer el supervisor, que es la palabra sí, es un supervisor. Pero todos ellos, esos 3 personajes, o esas 3 palabras o conceptos, tienen que ver con una misma función: el liderazgo de la iglesia. Amén. Los responsables de cuidar el rebaño del Señor. Así es que encontramos allí la humildad de Pedro y su identificación a la de los demás ancianos. ¿Sí notan eso? Ahora, el contexto de esos versículos, hermanos, menciona mucho el asunto de la humildad. ¿Sí? Pudiéramos ponerle como título a este sermón: nuestra identidad en Cristo y la humildad, tanto en los líderes como en toda la grey, la congregación. Amén, 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 amén. Pedro no dice yo soy apóstol y esto y lo otro. No, en primera instancia, ¿verdad? Dice yo soy igual que ustedes, soy anciano, ¿sí? Juntamente con ustedes. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque la humildad ayuda mucho para que la obra del Señor se realice, para que haya armonía entre el liderazgo y la grey, el rebaño del Señor. Cada uno realizando su función en humildad. Esto es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Pedro no se impone como una autoridad jerárquica, si ustedes ven, sino como a la demás ancianos.
Esto tiene que ser, hermanos, porque Pedro se identifica con Cristo. En Mateo 11, 28 y 29, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Identifica con su Señor. Qué interesante, ¿verdad? Se identifica en la humildad de Cristo, es humilde y enseña la humildad a todos los demás, a los ancianos y a todos los demás. Qué secuencia, ¿verdad? Qué maravilla. Así nosotros, hermanos, somos llamados a ser humildes. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento una y otra vez la exhortación, el mandamiento enfático de ser humildes. Considerad a vuestro hermano mayor que tú. ¿Han leído eso? Filipenses capítulo 2. La humildad. Cada uno de vosotros mire como superior a su hermano. ¿Lo han leído? Gloria a Dios. Cristo fue humilde. Pedro es humilde. Enseña la humildad. Nosotros debemos ser humildes también. Dentro de todo ello, noten que dice que es testigo ocular de los padecimientos de Cristo. El versículo 1 lo dice. Dice: y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro se identifica, hermanos, así, y esto es algo relevante porque ninguno de los otros ancianos visto con los ojos físicamente al Señor Jesucristo, pero Pedro sí, ¿recuerdan? Pedro vivió, anduvo con Cristo por el tiempo que Cristo predicó cuando estuvo en carne, ¿sí? Y él fue testigo presencial, ocular, de los sufrimientos de Cristo. ¿Recuerdan el sufrimiento de Cristo? Con maní. ¿Sí? Digo, ¿verdad? De los últimos días de Cristo en este mundo. Y comienza su sufrimiento en el Monte de los Olivos. Es cuando Pedro, Juan y Jacobo acompañan a Jesús, sus allegados, ¿sí? Y es cuando el Señor Jesucristo realiza 3 oraciones, y en esas 3 oraciones se ve la agonía y el sufrimiento impresionante del Señor Jesucristo por la copa que iba a beber, ¿sí? Y Pedro fue testigo, aunque estaban adormilados, ¿verdad? Estaban medios adormilados, pero como quiera vieron a Jesús que estaba orando y que estaba angustiado en gran manera, de tal manera que dice la Escritura que caían gotas de sangre como si fueran sudor por el sufrimiento, la agonía. Y bueno, este asunto de la identificación en los padecimientos de Cristo es algo que debemos considerar importante, ya que el apóstol Pedro, está hablando del sufrimiento. ¿Sí, amados hermanos? Sufrimiento. El cristiano se identifica con Cristo porque es hacer el bien. Amén. Debe ser así. Así es que aquí tenemos, hermanos, parte de lo que valida la enseñanza de Pedro, que era apóstol, que había visto a Jesús y que había recibido de Jesús la enseñanza que ahora está impartiendo, ¿sí? Todo eso que menciona Pedro le daba autoridad y autenticidad a su enseñanza. Amén. Y luego menciona acerca de algo que tiene que ver con la escatología, los eventos futuros. Dice de la gloria futura. Amén. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo prometió, ¿verdad?, la vida eterna.
No solo a Pedro, sino a los demás apóstoles y a todos los que habríamos de creer en él. Pedro tenía una esperanza firme acerca de la promesa de la gloria venidera. Él sabía que Jesús lo había prometido y que lo iba a cumplir. Y esa promesa sigue pendiente. Pero esa promesa debería de dar esperanza a los hermanos de aquel tiempo que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Porque a pesar de los sufrimientos que pudieran experimentar, hermanos, tenían la gloria esperando. ¿Se dan cuenta de eso? Y esa promesa, hermanos, esa gloria futura, debió animado a continuar en el camino del Señor, a pesar de que sus vecinos los trataban mal por ser cristianos, a pesar de que hablaban de ellos de mala manera. Lo mismo debe ser para nosotros en nuestro tiempo, porque cada uno tiene sus padecimientos, ¿verdad? Y como lo mencionaba la ocasión pasada, algunos sufren por causa. ¿Sí? Eso es diferente. Pero otros sufren por causa de Cristo, ¿verdad? Diferencia, como quiera vamos a sufrir, pero hermanos, sabiendo que y los sufrimientos presentes no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros en algún día. Eso lo dijo Pablo, ¿recuerdan? Ahora, ¿cuántos verdaderamente creen en esa gloria venidera, hermanos? Amén. Amén, debe ser así, porque si no, ¿para qué andamos con Cristo? ¿Para qué soportar a los que nos menosprecian, nos ultrajan? ¿Para qué? No, hermanos, Cristo es fiel, Dios es fiel. Su promesa. Versículo 2 y 3. Dice Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey es el rebaño, hermano. La grey es un término en latín, grex, significa rebaño, ¿sí? Ustedes son la grey, yo soy parte de la grey. Amén. La grey de Dios, la iglesia. Encontramos otras cosas, el llamado que Pedro hace y no solo el llamado, sino también la actitud y el carácter de los ancianos, los pastores, los obispos. Amén. El llamado es a pastorear de Dios. Amén. Cuidando de ella, dice. Esta encomienda implica proteger al rebaño. Podemos decir muchas cosas, pero protegerlo en el sentido de alimentarles bien, la sana doctrina, y protegerlos a veces hasta de ustedes mismos, hermano, que se nos quieren descarriar, ¿verdad? Saben ustedes que el pastor tenía una vara, ¿verdad? Un báculo tenía y una vara. El báculo era para salvar si alguien se iba por ahí en un río. La vara era para castigar. Gracias a Dios nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero el asunto, hermanos, es que la encomienda es a pastorear, a cuidar de las ovejas del Señor. Hay que proteger, hay que guiar, hay que alimentar, hay que velar por las necesidades de cada oveja. Amén, 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 amén. Ese es el gran trabajo
de los ancianos, pastores, obispos. Y si ustedes se fijan, hermanos, es un cuidado integral. No es solo un título para que alguna persona se diga pastor, sino que debe tener, hermanos, un por cada oveja. Esto es una función, hermanos, una función activa de cuidado espiritual y práctico de cada anciano para con su iglesia que le ha tocado servir. Ahora, cada pastor, cada anciano, cada presbítero, cada obispo no debe apacentarse a sí mismo, ¿sí? Sino que debe apacentar las ovejas. Las ovejas no son del pastor o del anciano, ¿verdad? Las ovejas son del Señor. Por eso cuando dicen, oye, ¿cuántos son en tu iglesia? Le digo, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Debe ser, ¿o no? ¿Acaso yo la compré con sangre? No. Bendito sea el Señor, Él es el dueño de todo. A Él sea la gloria. Y luego hablamos de actitudes, dice que los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios voluntariamente. No. El versículo, ¿dónde está? El 2. Cuidando de ella no por fuerza, sino mente. El servicio pastoral debe ser un deseo sincero y espontáneo, hermanos. No debe ser una carga impuesta, haciéndolo casi obligadamente. El año pasado estábamos enseñando, dimos un taller a los líderes, ¿verdad? Hablando de liderazgo pastoral en la iglesia. Y hermanos, lo primero y lo que tiene gran valor cuando hablamos en este contexto es el llama Dios hace. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie, por muy carismático, muy elocuente, muy sabio, puede tomar el lugar de anciano, pastor, obispo, si llamado. Lo primero es el llamado. ¿Sí? Después es el carácter. ¿Recuerdan, líderes, que enseñé acerca de eso? Hacer, hay que ser. Y habla de carácter. Y después del servicio que se realiza, ¿verdad? La misma iglesia evalúa a sus ancianos bajo ciertos criterios, y los que acabo de mencionar son algunos. Entonces, no se debe pastorear por fuerza, sino voluntariamente, después de haber recibido el llamamiento. Ese llamamiento lo pone el Señor, y a veces se manifiesta, como dice el apóstol Pablo, en un deseo ardiente de algún hermano que dice, yo quiero, yo anhelo el obispado. Y eso lo puede encontrar en 1 Timoteo, en Tito. Amén. Hay muchos hermanos, hay muchos ancianos, hermanos, que toman el ministerio de pastor como un trabajo secular. ¿Sí? Y eso no es lo que Pedro tiene en mente. Eso no es lo que Pedro está demandando de los ancianos. El ministerio de pastor, anciano, obispo, hermano, es una vocación, no es un trabajo. Pero muchos en nuestro tiempo lo ven como un trabajo. No es así, ¿verdad? Ahora, él enseña que se debe pastorear el rebaño con la motivación correcta, no por ganancias deshonestas. Motivación correcta, no por el dinero, hermanos.
ni por los beneficios materiales, ¿sí? No por ganancias deshonestas. Esto implica la avaricia o el lucro personal. El pastor no debe servir por dinero, sino con un espíritu genuino de servicio. Amén. Y esto debe llevar a los pastores, los ancianos, a evitar la avaricia, el interés en las cosas materiales y buscar primeramente lo otro, que es lo espiritual. Amén. El verdadero pastor, hermanos, que ha sido llamado y que busca siempre cuidar su carácter, su servicio, hermanos, no busca ganancias deshonestas, ni actúa por dinero. Evita convertir el ministerio en un negocio, ¿sí? Y en nuestro tiempo, hermanos, eso está a flor de piel, ¿verdad? Hay pastores en muchas congregaciones donde realmente se están apacentando a sí mismos. Usted puede entrar al YouTube o a algunas plataformas y puede mencionar allí, ponerle ahí en la búsqueda y le van a salir unas listas grandes de pacientan a sí mismos. Hay que pastorear el rebaño con ánimo pronto, dice el versículo 2, sino con ánimo pronto, dice el apóstol Pedro. El ánimo pronto es servir a Dios con prontitud y entusiasmo, amén, no por obligación, sino con el corazón bien dispuesto. Y esto va contra la pereza. La pereza no cabe, hermanos, en la buena administración. Hay que pastorear el rebaño, niño, dice, no señoríos sobre los que están a su cuidado. Aquí la idea de enseñorearse, hermanos, es ir en contra de la voluntad de Dios, es controlar, es subyugar, es ejercer una autoridad que no le ha sido dada, es dominar. Figurativamente, esta palabra en el griego, hermanos, figurativamente es colocar a la iglesia bajo las botas del anciano. No se debe hacer eso. Hay un mensaje muy duro para los pastores en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34. ¿Cuántos lo han leído por allí alguna vez? ¿No? ¿Sí? Y el Señor está molesto, hermanos. Ezequiel 34, 1 al 31, está hablando acerca de todo eso. La palabra que aparece ahí en hebreo es radaj, y significa subyugar, destrozar, ¿sí? Consumir, dominar, mandar, bueno, entre otras cosas, señorear, despojar a las ovejas. Y esto es algo impresionante, hermanos. El escritor, en este caso el profeta Ezequiel, se dirige a los pastores de Israel, a los líderes, a los príncipes, a los magistrados, a los sacerdotes, a los levitas. Todos ellos están incluidos en ese grupo de pastores porque eran los líderes de Israel. ¿Qué hace el Señor? La primera, dice que el interés de los pastores en ese tiempo era enriquecerse a sí mismos a costa del rebaño. Buscaban incrementar sus posesiones mediante extorsiones y injusticia. Noten el dinero, la comodidad, las cosas materiales. La segunda acusación, hermanos,
No les importaba el bienestar espiritual ni material de los que estaban bajo su cargo. No les interesaba. Así es que el Señor estaba molesto y los estaba exponiendo y los estaba condenando, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos también encontrar un pasaje que nos puede abrir un poquito el panorama, pero volviendo a lo del Antiguo Testamento, Ezequiel, vemos que la raíz del pecado de los pastores de Israel fue el egoísmo, la absoluta, el alimentarse a sí mismos en lugar de cuidar el rebaño y protegerlo. Ellos mismos los destruían. No enseñaban la palabra de Dios, había mucha injusticia, etcétera, etcétera. En Tercera de Juan aparece un caso que se puede tomar como enseñorearse de la grey. Juan escribe a su amigo Gallo y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Note lo que hace este líder. Si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando cuando dignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los expulsa de la iglesia. Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Voy a mencionar algunas características para que cuando ustedes vean a un liderazgo así, pues le pida cuentas. Es un liderazgo donde se busca ser siempre el primero. Yo, cuando escuchen yo, ese yo, hermano, es un indicativo. Yo. Yo hice esto, yo lo otro, yo. ¿Sí? Le encanta ser el primero, es ambicioso. La ambición de tener el poder, la riqueza, la fama. Se niega a recibir a los apóstoles en la iglesia. ¿Sí? No quiere otra autoridad, no se sujeta a la autoridad. No reconocía a Diótrefes en este caso la autoridad de Juan, el apóstol, ni la autoridad de los otros apóstoles. Hablaba maliciosamente contra los hombres de Dios. ¿Sí? En este caso específicamente de Juan. Hablaba mal de él. ¿Sí? Lo calumniaba malignamente. Negaba la hospitalidad y prohibía a quienes querían recibir en casa a algunos hermanos. Imponía su autoridad en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Exigía que siguieran su mal ejemplo. Y aquellos que no obedecían, que no querían seguirles, los sacaba de la congregación. Nada más para que ustedes tengan un panorama y un criterio para que puedan juzgar rectamente. Se debe evitar el extremo. Los ancianos no deben enseñorearse de la grey, pero también la sujetarse a los ancianos y evitar lo que un hombre llamó en nuestro tiempo la hipersensibilidad de todo tipo de confrontación. Ese es el otro extremo. Hay que celebrar, dice Nelson Matus, hay que celebrar que los creyentes están más alertas y conscientes de la posibilidad de abuso espiritual y la tiranía en las iglesias. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con otra tendencia peligrosa, la hipersensibilidad y el rechazo de todo tipo de confrontación y corrección y exhortación bíblica pastoral,
espiritual. ¿Sí entendemos los límites? Hay que cuidarse del abuso espiritual, la tiranía y la arrogancia de los pastores, pero también hay que cuidarse de llamar abuso a lo que la Escritura llama responsabilidad de cuidar el alma de las ovejas para rescatarlas, para edificarlas. ¿Estamos? A veces se exhorta a la gente, se corrige a la gente, se disciplina a la gente. Hermanos, sí. Muchos los tienen a los pobres pastores, ancianos, como que se están enseñoreando de la grey. Cuando la palabra de Dios enseña que hay que poner orden, que hay que disciplinar. ¿Sí han leído eso? Entonces se debe evitar los dos extremos. Y aquí el apóstol Pedro está dando a saber a los ancianos de aquel tiempo, hermanos, cómo se debe pastorear al rebaño del Señor. Y luego termina diciendo, pastorear el rebaño siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Siendo ejemplo de la grey, dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y esto habla, hermanos, del carácter que debe tener el anciano, el pastor, el obispo. Amén. Podemos encontrar los requisitos para los pastores en 1 Timoteo 1, del 7 en adelante, en Tito capítulo 1, 5 al 9. El anciano debe ser irreprensible, intachable. Ya hemos explicado esa palabra. Irreprensibilidad no es sinónimo de perfección. ¿Estamos? Porque si no, nadie podía estar pastoreando. Pero la irreprensibilidad, hermanos, acuérdense, recuerdo que en una ocasión el pastor Freddy lo ilustró con una persona que está libre de cualquier acusación. ¿Recuerdan? No sé si alguien lo recuerda. La irreprensibilidad tiene que estar libre de cualquier acusación. Hay muchas acusaciones que hacen, sí, a los pastores, pero muchas de ellas son sin fundamento, ¿sí? Otras no. Debe tener mucho cuidado, hermanos. La irreprensibilidad es importante. Si uno falla en ese asunto, hermanos, todo lo demás que aparece en las listas, pues ya está, ¿sí me explico? Pierde mucho el valor y todo eso. Los ancianos deberían de ser siempre personas, hermanos, ejemplares para que los demás recibieran su palabra, porque la enseñanza iba respaldada con una buena conducta, un carácter parecido al del Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pedro pues insiste en ello, hermanos. ¿Recuerdan Hebreos 13:7? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. El apóstol Pablo llegó a decir en varias ocasiones en sus diferentes epístolas, sed imitadores de mí, así como yo de. Qué maravilloso. Porque ahí está el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Pablo se atrevió y de que Pablo era irreprensible. Amén. No perfecto, pero era irreprensible. La balanza estaba a su favor. Pensemos en Pedro, irreprensible también. Y recordemos a Pedro cómo la regó. Mas sin embargo,
irreprensible. Sí, sí notamos, para que no caigamos en que, no, pues deben de ser perfectos. No, espérate. También somos pecadores, ¿no? Pero hay medidas, hay límites y están establecidos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que no son ocurrencias de cualquier persona, no, es la palabra del Señor. Y el versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bendición espera para aquellos que son líderes en la iglesia y que están aprobados, hermanos. ¿Sí? Que están aprobados. Porque si no va a suceder lo que dijo el Señor en Mateo, ¿qué fue? No recuerdo si es el capítulo 7, cuando dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor va a decir: no los conozco. Dice: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Si usted se fija en ese contenido, hermanos, eran líderes que hacían san ellos y es liberaciones y todo. Pero posiblemente lo hacían para su propia gloria, beneficio, riqueza, fama, etcétera. Por eso la motivación siempre cuenta delante de Dios. Y esa motivación, hermanos, esa intencionalidad, el único que la ve realmente es Dios, porque está aquí adentro. Podemos aparentar aquí afuera, pero aquí adentro el Señor lo ve todo. Es una recompensa futura. En la parusia se va a entregar. La parusia es la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe del? Qué maravilloso es nuestro Señor, hermano. No solo es príncipe de los pastores, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el gran yo soy. Él es el Salvador del mundo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el principio y el fin. Él, todo, en todo y por todo, hermano. Gloria a Dios. Qué más es estudiar la palabra de Dios bajo ese derrotero, hermano. La persona de Cristo, lo que es Cristo, es algo maravilloso, hermano. Él es todo en todos y para todos y por todos. Por eso de Él es toda la gloria. Amén. Es una recompensa que se va a entregar precisamente por Él. Y es una recompensa incorruptible. Dice el versículo 4. Incorruptible. El día de la glorificación de nuestro cuerpo al paraíso por la eternidad. Es parte de la recompensa. Añádale ahí su morada celestial y todos los beneficios que están implicados ahí. Pero llegará el momento cuando Cristo aparezca, hermanos, y nuestro cuerpo va a ser glorificado a la voz del Rey de reyes y Señor de señores. Nos vamos a levantar de las tumbas los que estemos ya enterrados. Vamos a ser resucitados en un cuerpo incorruptible. Los que vivan en ese tiempo van a ser hermanos, y vamos a entrar a la gloria eterna. ¡Qué maravilla! Amén. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez, la humildad. Es esa humildad que conecta, hermanos.
La conexión radica en un liderazgo servicial y la sujeción mutua basada en la humildad. Tanto los líderes deben de ser o debemos ser humildes y la grey debe ser humilde para que podamos sujetarnos unos a otros. Amén. Si no hay humildad, entonces no se puede sujetar a nadie. Esta de la humildad, hermanos, es maravillosa, da frutos impresionantes porque cuando actuamos así, salvaguardamos la unidad que ya se nos dio. ¿Sí? Y desarrollamos la armonía entre todos. Unos haciendo una cosa, los demás haciendo lo que les corresponde, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada miembro que lo conforma, sano, puede caminar a donde quiera la iglesia y puede conquistar el mundo perdido. Amén. La humildad, hermanos. Dentro de lo que estamos viendo, la humildad tiene peso, aunque no es solo la humildad, pero la humildad tiene mucho que ver. Aquí se refiere el apóstol a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes. ¿Sí me explico? Cuando habla ancianos, en ese sentido se refiere a los mayores. ¿Sí? También. Por eso utiliza la palabra de jóvenes. Pero todos los demás, hermanos, deben sujetarse en humildad a las autoridades eclesiales que Dios ha puesto en cada congregación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que aparece en el original, hermanos, es la palabra he mencionado en varias ocasiones, pero es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento en infinidad de pasajes. Cuando dice que debe sujetarse es jupotazo. ¿Sí? Tiene que ver con ser subordinado, obedecer, estar por debajo, sometido, sujeto, sumiso. Lo he dicho en otras ocasiones, es un término militar. El capitán dice, da una orden, dice, sí, mi capitán. Cuando hay esa humildad y ese trato correcto, hermanos, el ejército de Dios avanza como debe ser y va conquistando reino tras reino. ¿Cuántos dicen amén? La humildad está en todos para llegar a esa sujeción de unos con otros, porque los ancianos están sujetos al Señor y sujetos entre ellos mismos, amén, y sujetos inclusive entre la congregación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Su servidor como pastor a veces se sujeta al hermano diácono, por ejemplo, porque él tiene un programa y ¿sí? Su servidor a veces se sujeta a la hermana Josefina, que está encargada de la limpieza, y si ella me dice, hermano, ¿me puede ayudar? Amén, hermana. ¿Sí se dan cuenta que todos podemos y debemos sujetarnos? ¿Sí? Yo no puedo decir, no, hermana, espérese, yo soy pastor. No, espérese, yo soy hermano. Y ustedes saben bien, hermanos, que aquí le entramos a todo. ¿Sí? Con humildad, para la gloria de Dios, sujetándonos unos a otros. Y todos al final sujetos a. ¿No merece eso el Señor? Amén. Y vuelve el asunto de la humildad en el versículo 6 y en el versículo 5, pues es claro, hermanos, hay que revestirse de humildad por causa de lo que sucede. Ahí mismo en el versículo 5 dice, porque Dios resiste a los soberbios. O sea, obligadamente, hermanos, debemos ser humildes. Porque si no, ¿saben qué? Dios. Debemos ser humildes,
no por causa únicamente de la buena armonía, unidad, sino por el peligro de ser resistidos por el Señor. ¿Cómo la ven? Dios resiste a los soberbios. Esto significa, hermanos, que Dios se opone. Es la idea de resistir a alguien, ¿sí? Vienes contra mí, yo te resisto. Se opone, hermanos. Dios se opone activamente. Frena o bloquea a quienes son arrogantes, autosuficientes y que confían en sí mismos, impidiéndole recibir su favor. Esa frase también la utiliza Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad? El capítulo 4. Y esto indica, hermanos, que el orgullo bloquea la gracia divina y pone en riesgo a la persona, si no tiene humildad, hermanos, de que Dios esté en contra de él. Por eso es que a veces vemos que los planes no funcionan. Por eso a veces vemos que no avanza, ¿sí? Porque Dios se opone a ustedes, a nosotros, soberbiamente. Hermanos, estamos llamados a revestirnos de humildad por causa del fruto que produce y por causa del castigo. ¿Se dan cuenta? Hay que evitar la arrogancia, la soberbia, hay que ser humildes. Y como siempre lo digo, hermanos, sí. Es ubicar eso, intentarlo, y si no puede, inténtenlo mañana, y si no puede, inténtenlo mañana y así hasta que surja el milagro. ¿Sabe qué? Va a surgir, porque es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. El versículo 6 también dice lo otro, que Dios da gracia a los humildes. Dios está a favor de los humildes. Y Dios está trabajando para que esos humildes tengan su parte en este mundo y realicen su función sin ningún problema. Digo, entre comillas, problema, ¿verdad? Pero que no haya ese estorbo por parte del Señor Dios Todopoderoso que nos detenga. Versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí entramos a vivir bajo la gracia de Dios en tiempos difíciles, hermanos. Pedro insta a los cristianos a someterse humildemente a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios implica reconocer las limitaciones propias, confiarle al Señor el control de nuestra vida, aceptar su dirección, incluso en medio de las dificultades. ¿Cómo la ve? Esto está implicado en vivir bajo la gracia de Dios, aún en tiempos difíciles. Dice el apóstol Pedro que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Significa que Dios recompensará, consolará, vindicará a los fieles en el momento perfecto, en el momento en que está determinado por el Señor que así suceda y cuando entremos a la eternidad. ¿No es glorioso el Señor, hermanos? ¿No es glorioso vivir bajo la gracia de Dios, aún en tiempos de dificultad? Amén. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto también es algo que debemos valorar, hermanos, y que debemos descansar en ello. Esto nos debe dar confianza en Dios y de evitar, hermanos, siempre ansiosos. Los estudiosos de la sociedad, valga la redundancia, hermanos, han dicho que esta generación es una generación desesperada, ¿sí? Preocupada. Y la mera verdad sí,
¿verdad? Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, allá hace unos 100 años atrás, no había tanta necesidad de que se introdujera la psicología, porque papá y mamá se encargaban de educarnos bien, más o menos. Si ustedes se fijan, hermanos, tenemos por lo menos 2 décadas que la psicología ha entrado en acción, pero en las escuelas hay psicólogos, ¿sí? En muchos lugares hay psicólogos. ¿Por qué? Porque están bien ansiosos, están desesperados, ¿sí? Vivimos en una generación angustiada y ese estado o ese estilo de vida, hermanos, ha provocado infinidad de enfermedades, infinidad de consecuencias negativas. ¿Y saben qué? En la iglesia también puede darse el caso. Así es que el consejo del apóstol Pedro es: echen toda su ansiedad sobre Dios, sobre Cristo. Echar, hermanos, lanzar, tiene la idea de lanzar, arrojar, delegar conscientemente todas las preocupaciones al Señor. Es una acción difícil, hermanos, porque muchas de las veces traemos el costal de cargas ante el Señor y decimos: Señor, aquí están mis cargas, ¿verdad? Y dejamos el costal ahí y nos levantamos, gracias Señor, amén, y volvemos a tomar el costal de carga. Parece ser que ya nos acostumbramos a llevar. Es difícil, hermanos, echar las cargas sobre el Señor, ¿verdad que sí? Pero sí se puede en gran medida. Pídale al Señor que le dé esa capacidad. Amén. Toda ansiedad, ¿sí? Todo temor, toda preocupación, hermano, en los momentos de crisis, de adversidad, cualquier preocupación. Y ahí les va algunos consejos prácticos rápidamente porque ya los veo cansados, hermanos. ¿Sí? Hermanos, si usted quiere echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, oración específica. Dígale al Señor, platique con el Señor, sea sincero, sincera, y dígale: Señor, tengo esto. Desahógese con el Señor. Amén. Sáquelo en el Señor, saque sus cargas, entrégueselas. Todo eso es medicina, hermanos. El cuerpo reacciona, acción. Emociones, nuestros sentimientos son sustancias. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Si nos desahogamos, hay vida, hay sustancias. Viene siendo que no sé nada cuando uno se desahoga, pero cuando se retiene, hermano, se provoca otro tipo de sustancia que es dañina. Así funcionamos, hermano. Orgánicamente así somos. Entonces, la oración. ¿Cuántos han leído Filipo, versículo 6 al 7? Por nada estéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Qué? La oración. Y después dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El antídoto para la ansiedad en parte es la oración, pero la oración bien enfocada, bien ejecutada, hermano. ¿Sí? Amén. Meditación en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe llenar nuestros pensamientos de cosas correctas. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz. Contraste con la ansiedad. Paz. Aquel cuyo pensamiento, hermanos, la lucha del ser humano está aquí. La mente. ¿Sí?
Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, de hecho, en el contexto de Filipenses 4, al final dice que debemos pensar en todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pensamientos. La oración, la palabra de Dios, la renovación de la mente a través de la palabra de Dios, hermanos, son cosas que nosotros los creyentes, los cristianos, deberíamos de estar practicando cada día. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay que tener la disciplina espiritual diario, la adoración al Señor. Ponga música cristiana, ¿sí? Que le ayude. Hay música que ayuda. La música produce también, hermanos, sentimientos, emociones y con ello también sustancias que son para el beneficio de nuestro cuerpo. Música, ¿sí? Hay que tener la confianza plena en nuestro bendito Redentor. Concluyo, hermanos, pónganse de pie, quizás ya están cansados de estar sentados. Hermanos, a los ancianos se les pide pastorear el rebaño con humildad, con irreprensibilidad. A la Grey se le pide humildad para sujetarse a los ancianos, a los líderes y todos juntos llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. Nuestra identidad en Cristo conlleva esa actitud de humildad, actitud, sino algo parte ya de nuestro carácter, la humildad. Dejemos la soberbia y crezcamos en humildad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esa manera, hermanos, mantendremos la unidad y la armonía aún en medio del padecimiento, aún en medio de la dificultad. Amén. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Él cuida de nosotros y para ello también está implicado ahí la humildad, porque a veces decimos, no, yo puedo, ¿sí o no? No, cuando nos arrodillamos y nos sometemos al Señor, estamos diciendo, yo no puedo. Y no todos quieren hacer eso, por el egoísmo, el egoísmo, la soberbia y todo eso. Echemos pues nuestra ansiedad sobre Él y hermanos, que Dios nos ayude a todos. Recordemos esto. El primera de Pedro nos ubica a Pedro dando instrucciones a la iglesia, a las diferentes congregaciones, para que a pesar del sufrimiento den buen testimonio, ¿sí? Entre otras cosas, para que Dios sea glorificado y para que los no creyentes se conviertan al Señor. Ahora yo hago un llamado. El Evangelio es un llamado en sí también, ¿sí? Donde se le pide o se le hace el llamamiento en el nombre de Jesús a que le siga. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Amén. Amén. ¿Confirmas, hermano? Ahora sí tenemos que vernos. ¿Quién, hermanos? Amén. Confirma. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Gloria a Dios, varón. Levantó la mano, varón. Jesús dijo a Pedro y a sus hermanos, estaban pescando, ¿y qué dijo? Síganme. ¿Qué hicieron? A veces nos cuesta tanto, y yo sé, es que nos cuesta toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Alguien más? La semana antepasada, usted aceptó el llamado. Platicamos al final. ¿Quiere hacer la confesión? ¿O nos esperamos? La confesión es nada más confesar que usted cree en Jesús. Si no, después lo hacemos. Igual el varón. No llevamos, ¿sí? Vamos a atenderles y a prepararlos para que continúen su recorrido
en el camino del Señor. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? Permítanme orar y así concluyo hoy, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos. Gracias por tu palabra, Señor. Concédenos avanzar en humildad. Concédenos, oh Señor, tomar en cuenta, Señor, de manera muy enfática, importante, Señor, lo que nos corresponde a cada uno, Señor, para que esta iglesia, esta congregación, Señor, vaya avanzando conforme a tu voluntad. Perdona todos nuestros pecados, oh Señor, y ayúdanos a ser más humildes para que tu voluntad sea hecha en nuestra vida y a través de ella. En el nombre de Cristo te alabamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Hermanos, así como hemos adorado con nuestras voces y hemos escuchado la palabra de Dios, ahora lo hacemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dar es una forma de honrar el nombre del Señor, que Él es el Rey de nuestras vidas y de nuestras casas. La palabra del Señor dice, la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96, 8. Hagamos una oración para bendecir este momento. Padre, en esta hora venimos a entregarte nuestras ofrendas. Te pido que las recibas como ofrenda agradable a ti, porque reconocemos que todas las cosas son tuyas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra.
Estamos ya por terminar, iglesia, no sin antes recordarle las actividades que tenemos para esta semana. Lo primero que queremos es que en estos días, yo creo que hoy en la tarde, les hacemos llegar el calendario del mes de mayo, con cada una de las actividades que vienen programadas para que ustedes las agenden, sepan en qué semana tenemos grupos de conexión, qué semana vienen los grupos de conexión de evangelismo. Como iglesia